Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio de Ofe Comparte. Gracias por pasar y hacerle clic a este video. Gracias a Dios por este precioso y hermoso día que nos concede. Y miren, hoy vamos a preparar una deliciosa receta. Vamos a preparar pollo en crema de chile poblano y también los vamos a preparar con rajitas. Espero te guste. Así es de que, amiguita, amiguito, te invito a que te pongas tu mandil y me acompañes con los siguientes ingredientes y a su preparación. Les presento parte de los ingredientes que vamos a ocupar para esta deliciosa receta. Aquí tengo 8 piezas de piernas, una pechuga que vamos a cortar en trozos grandes, un trozo de cebolla que vamos a picar muy finamente, bueno, ni tan finamente, solo que esté picado, y el ajo lo vamos a picar también o lo vamos a triturar, una cucharada de mantequilla, sal al gusto y lo vamos a guisar con aceite de olivo. Aquí les presento la segunda parte de los ingredientes. Vamos a ocupar 5 chiles poblanos, los vamos a asar y los vamos a pelar. 2 chiles los voy a ocupar para preparar la crema, los otros 3 chiles en rajitas. 3 cuartos de taza de granitos de elote, media cucharada de mantequilla, un trozo de cebolla que vamos a picar. Bueno, se va a licuar y los ajos también se van a licuar. Una cucharadita azucarera de harina y aquí está una crema. Vamos a ocupar una taza de esta crema Don Francisco. Está muy sabrosa, se las recomiendo mucho esta deliciosa crema y vamos a guisar con aceite de oliva. También vamos a ocupar de taza y media a 2 tazas de leche regular. Empezamos cortando la pechuga y la vamos a cortar de esta manera por mitad y después la voy a cortar de manera que me queden 6 partes. Nos vamos para la estufa y en una cacerola le ponemos aproximadamente una cucharada de aceite de olivo y esperamos a que se caliente. Le vamos a poner también la cucharada de mantequilla y esperamos a que se derrita para poderle ingresar el pollo. Después de unos segundos la mantequilla ya se derritió. Ya es el momento de ponerle la cebolla. Ya ven, la cebolla no la piqué finamente, solamente así en trocitos grandes, vean. Y también le vamos a poner los ajos que vamos aquí a triturar o pueden picarlo muy finamente. Y aquí lo vamos a guisar por unos segundos para que el ajo y la cebolla suelten el delicioso sabor en la mantequilla. Vean, así vamos a citronar, a guisar esta cebolla y los ajos. Y después de haberse guisado la cebolla, el ajo, la mantequilla, aquí ingresamos el pollo para su cocción y aquí lo vamos a estar moviendo aproximadamente cada 5 minutos. Le vamos a ir dando vuelta a nuestro pollo para que agarren ese sabor delicioso de estos ingredientes. Aquí ya tenemos todo nuestro pollo, le ponemos un poco de sal, le bajamos el fuego a fuego medio bajo y tapamos. Aquí lo vamos a dejar cocinando por unos minutos y como les decía, le vamos a ir dando vuelta para que se vaya cociendo parejito y ya regresamos. Mientras tanto, en un sartén o en un comal vamos a poner nuestros chiles a asar para poderlos pelar y preparar en rajas. Después de 5 minutos regresamos a la estufa y es el momento de darle vuelta a nuestro pollo para que se vaya cociendo parejito. Por aquí ya tenemos los chiles asados, vean, ya solo resta pelarlos y prepararlos, unos para licuar, otros para guisar. Regresamos a ver nuestro pollo, ya llevan 15 minutos de cocción, volvemos a darle vuelta a nuestro pollo, vean, se sigue cociendo en su jugo
y le damos vuelta a todo nuestro pollo. Y mientras se sigue cocinando el pollo, en el vaso de la licuadora ponemos la taza y media de leche, la taza de crema, le ponemos 2 cucharadas azucareras de granitos de elote, el trozo de cebolla y los ajitos. También le vamos a poner ahí los 2 chiles que asamos y pelamos y licuamos. Nos vamos a la estufa y en un sartén o cacerola vamos a poner una cucharada de aceite. Ponemos ahí la media cucharada también de mantequilla y esperamos a que se derrita para poder aquí guisar esta salsita que hemos licuado. Y ya en este momento agregamos las rajas y también vamos a agregarle los granitos de elote. Lo guisamos por unos segundos y discúlpenme, se me borró la otra parte que es cuando le agregué la harina y le agregué la crema que licuamos. Pero lo dejé guisando por unos segundos, le hice un espacio en el centro, le puse un poquito de aceite y le puse la harina. Lo sofreí un poquito y ya después lo mezclé todo. Y ya enseguida le agregué la salsa que licué. Discúlpenme por este paso, algo pasó que se borró. Y bueno, pero así se preparó. Y ya que estuvo bien guisado, bien sofrito todo con la harina, ya le agregué lo que preparamos, lo que licuamos. Y ya en este punto le puse un poquito de sal, le hacía falta un poquito de sal. Lo dejé cocinando por otros 10 minutos a fuego muy bajo. Lo tapé. Y así es como está quedando esta deliciosa receta. Después de 10 minutos, amiguitas, amiguitos, así se mira esta deliciosa crema que ya con la harina pues ya es pesado y ya la vemos aquí como una crema ya lista para incorporarla al pollo. El pollo ya aquí tiene 30 minutos de cocción. Y vean, así se mira y aquí le vamos a agregar la salsa deliciosa y lo vamos a dejar por otros 5 minutos, de 5 a 7 minutos a fuego muy bajo. La vamos a tapar y ahí la dejamos cocinando un ratito más. Y vean, amiguitas, amiguitos, así nos ha quedado el platillo del día de hoy. Vean. Si te ha gustado este video, te invito a que prepares esta deliciosa receta, te va a gustar y tu familia te lo va a agradecer. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento, muy agradecida por verlos por este espacio cada que compartimos algo. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga mucho y nos vemos en un próximo video si Dios permite. Que te pases un bonito día, bonitas tardes, bonitas noches. Bye bye.